Cuando llegué a España venía a hacer unos cursos que me resultaron muy antiguos y muy aburridos y me hablaron de este seminario del Centro de Cálculo en el que fue para mí el impulso de lo que podríamos llamar mi vocación, aquello en lo que quería trabajar, un lugar de conocimiento y un lugar de trabajo creativo donde lo que estudiábamos era siempre examinado críticamente y nos llevaba a ir más allá de lo que hacíamos en ese momento. No sé cómo, eso ya ni me acuerdo, ¿no? Pero en última instancia se pusieron en marcha seminarios. Yo sé que iba a todos, porque me interesaban todos. O sea, yo estaba un poco metido en el... Me interesaban todos los seminarios, aunque estuviera más involucrado o tenía algo así como más responsabilidad en el hecho, en estas cosas de la arquitectura que de los otros, ¿no? Pero estábamos, o sea, realmente en todos los seminarios estábamos hablando de lo mismo, o sea, cómo algoritmizar exactamente procesos, algunos de los cuales no estaban ni siquiera analizados fenomenológicamente, o sea, qué se hace cuando se hace lo que se hace. Pues es una cosa que era complicada, ¿no? Pero a mí ese era el tema. Y la otra cosa importante es que yo veía a mi alrededor gente que, aunque no lo formulara así, estaba allí por algo, y tenía que ser por lo mismo. Entonces me sentía formar parte de un colectivo interesado que generaba energía y que lo más importante era la transmisión de información. Decía, pues he leído un libro, que no sé, esa cosa de... uno iba al libro que había leído el otro, tal. Ese clima era el que a mí me parecía absolutamente fantástico, ¿no? No recuerdo muy bien, ya digo, han pasado 40 años, de qué manera yo me enteré que existía este seminario, pero muy probablemente fue Emiliano del Cerro, un compositor que yo había conocido en los cursos de música contemporánea de Luis de Pablo, el que me debió de alertar que en la misma escuela en la que yo estaba estudiando arquitectura, estaba funcionando este seminario. En cualquier caso, yo recuerdo que muy probablemente en la primera de las sesiones que fui, estaba Elena Sins contando cómo había realizado una de sus obras. Y yo, he de decirlo, quedé fascinado con la figura de Elena Sins, con las cosas que contaba, y a partir de ahí surge mi interés por este tipo de trabajos. En última instancia, nadie propuso, o sea, no viene de arriba abajo el centro de cálculo, ¿eh? Viene así del medio, o sea, de una situación, porque la inquietud estaba en todas partes. Y de hecho, cuando no se sabía lo que iba a pasar con el centro de cálculo, pero en cuanto se empezó a difundir el hecho de que allí había seminarios y que la gente se juntaba, empezaron a aparecer debajo de las piedras gente. La intención de transmitir. La intención era aprender, claro, o sea, era meterse en aquella atmósfera y pelearse, claro, o sea, y aquello era lo que era bonito, vuelvo a insistir, ¿no? Era un lugar de discusión y de elaboración de ideas y de contraste de pareceres. Esa es la gran labor que hizo el centro de cálculo. O sea, allí nadie diseñaba cosas, pero fuera del centro de cálculo pues se diseñaban proyectos con sistemas modulares de aislamiento, por ejemplo, de ruidos, de insonorización o de aislamiento climático. Y estos sistemas pues estaban mecanizados. Yo he hecho programitas de ese tipo. Yo hice programas de combinatoria de módulos y sacar todos los espacios posibles, pues de una cama en un pequeño espacio, cómo se podían colocar los muebles de esa habitación. La gramática generativa era el modelo dominante en el panorama científico de la lingüística internacional. Quizá con más énfasis en los países anglosajones, en Estados Unidos era completamente dominante y desde los años Chomsky publica Estructuras sintácticas en 1957, pero el libro decisivo es de 1965 y significó, así la caracterizó Kuhn, una revolución en la lingüística. Y bueno, en España apenas había
lingüística histórica, que es lo que venía, como he dicho antes, de la tradición filológica española anterior a la guerra, y unos atisbos de estructuralismo, que era una corriente que ya se consideraba más bien superadas. Sobre todo eso, superada por la nueva perspectiva que todos encontrábamos como razonable y por el rigor, la formalización, el planteamiento de muchos problemas cruciales que no se habían podido abordar antes. Pero en ningún departamento universitario se hacía nada de esto. Probablemente en alguno de inglés se mencionaba que existían estas corrientes porque, claro, en inglés ya hasta había manuales de introducción a la enseñanza del inglés en la perspectiva de la gramática generativa. Y efectivamente las reuniones que había eran completamente igualitarias. O sea, siempre nos sentábamos en una mesa así cuadrada, sin cabecera. A lo mejor, bueno, si venía alguien, pues se sentaba en un sitio, y entonces se convertía la cabecera en el lugar donde confluían las miradas por una determinada circunstancia, pero no había esa jerarquía de estar uno por encima y otro por debajo, en ningún seminario. Luego había conferencias, bueno, en las conferencias, pero lo que era curioso es que en las conferencias en el salón de actos también pasaba eso al final, que hay fotografías, se deshacía la jerarquía y acabamos todos sentados en el tal y mirándonos unos a otros y sentados en el suelo. Toda la historia que viene a partir de esos años en que estaba completamente absorto por el trabajo y por el descubrimiento de aplicaciones de los elementos tecnológicos para realizar obras de arte, me daba lugar a tener un mundo muy unitario entre lo que era el servicio de las máquinas o de los elementos tecnológicos y de su aplicación a determinadas ideas que con el uso de estos elementos técnicos y tecnológicos se podían alcanzar por esta vía y que era muy difícil lograrlos por la vía de la plástica tradicional. A mí lo que realmente más me ha interesado ha sido el propio proceder del oficio y el cómo transmitir eso, o cómo vincularlo a estructuras más o menos transmisibles, ¿no? Por decirlo algo así. O sea, claro, en este instante miro hacia atrás y veo el vacío del olvido, con algunas cosas por ahí y tal, pero con una cierta tensión interior. Entonces me hace ilusión incluso estar aquí hablando, recuperando, o sea, reinventándome lo que pasó hace un montón de años, porque hace un montón de años de lo que estamos hablando, ¿no?